Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast EFA. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante por la semana en la que estamos, que creo que nos lo va a comentar nuestro compañero Ángel. Adelante. Bueno, no te lo voy a comentar, te lo voy a poner en formato música. A ver si adivináis de qué se trata. Sueña cantando. ¿Te suena de algo? ¿Te suena, África? Creo que huele un poco a Europa, ¿no? Correcto. Y bueno, antes que nada, no te he preguntado cómo estás, Ángel. Pues estoy bien. Dejémoslo ahí. Vamos a dejarla ahí. ¿Y tú, porque África, cómo estás? Yo con alergia a los mosquitos. Pero bueno, volvemos al tema. Hoy vamos a hablar de Europa. Yo te tengo que decir, la verdad, que soy un poco analfabeta en el tema y soy europea. No me esperaba menos de ti. Es que me parece increíble. No tenía ninguna confianza en que No tenía supieras de ninguna Europa. confianza de que fuese especialista en la Unión Europea. Correcto. Bueno, pues mira, yo he hecho una mezcla de research, por decirlo de alguna manera, que como buena millennial usaba mucho una fuente súper fiable, Que es la Wikipedia. Efectivamente. Lo sabía. Y antes que nada vamos a poner un poco en contexto, ¿no? Porque cualquier persona actualmente tiene un móvil y puede ver la información que te proporciona este medio. En este caso he hecho un pequeño research sobre qué es Europa. Europa, según la Wikipedia, es una unión económica y política de 27 estados situada en su mayor parte en Europa y que nace con la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1 de noviembre del 93. Pues ya está. Ya Sí. podemos acabar. Ya hemos acabado, ya no hay nada más. No, a ver, sí que es verdad que hice varias cosas más, pero es una información bastante inicua. Bastante decir, insulsa. superficial, exacto. Y Correcto. para ello hemos traído a dos personas que yo considero que nos van a dar un poco de profundidad en este tema. Nos van a dar luz. Nos van a dar luz, eso esperemos. Hoy tenemos a Esther Niubó. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, si te parece, te presento. ¿Me dejas? Vale, Te bueno, dejo. pues Esther ha estudiado Ciencias Políticas y de la Administración en la especialidad de Relaciones Internacionales y además es diputada del Parlamento de Cataluña, es regidora de Ayuntamiento y además del Ayuntamiento de Castelldefels. Estamos en Podcast EFA. Y además es la primera secretaria del PSC de Castelldefels. Hola. Ahora Esther. sí, hola, Ahora buenas sí. tardes. ¿Cómo estás? Muy ¿Quieres- contenta de estar aquí por primera vez. Muy bien. ¿Quieres añadir alguna cosa a tu biografía? No, ya no, ¿Seguro? no hace falta. No has hecho nada más que esto en la vida. He hecho más cosas, pero no hace falta explicarlo De todo. acuerdo. Y por otro lado, Por otro lado tenemos a Judith Serrano, que Judith Serrano es graduada en Ciencias Políticas y de la Administración por la UPF. Tiene un máster en analista de inteligencia, especialidad en geopolítica y tiene una experiencia bastante interesante. Ha estado en la embajada en España en Tel Aviv, en el Ministerio de Defensa y actualmente es analista inteligencia del sector privado. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Sí? Gracias por invitarme. Hombre, ¿qué más? ¿Hay alguna cosita que te gustaría añadir en lo que hemos comentado? Nada, muy buena presentación. Sí, oye, la primera vez que nos felicitan, también te digo. ya, A ver, yo tengo una pregunta básica. ¿Qué es para vosotros Europa? ¿Para Así, empezar? freestyle. Sí, no, porque cuando os leías lo de la Wikipedia yo ya pienso que esto no está bien. ¿Por qué? Porque una cosa es Europa y la otra es la Unión Europea. No sé qué pensará Judith. ¿Eh? Claro, Europa en el fondo pues es el continente que conocemos, no a diferencia pues de América, de Asia, del resto. Por lo tanto es un tema más geográfico, ¿no? Europa. En cambio la Unión Europea es un proyecto político, ¿no? Y es verdad que aquí es un poco la diferencia, ¿no? Europa, si no estuviera la Unión Europea seguiría existiendo, pero en cambio la Unión Europea sí que es ese proyecto político. Entonces, a partir de ahora vamos a hablar de la La Unión Unión Europea. Europea. Vamos a ¿Ves? utilizar Una bien cosa el más que he lenguaje. aprendido. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Al final hay que diferenciar en Europa y luego Unión Europea, que lo que has leído, la definición, ya me parece que está mal porque no es solo una unión de mercado que nos une, sino es más allá, que son unos valores por la paz y unos valores de derechos sociales. Bueno, que no hay que fiarse de la Wikipedia. Eso O está sea, claro. por lo tanto, no hablamos del continente europeo, sino de la Unión Europea, que nace, cuándo nace, por qué se funda, con qué... Claro, yo creo que el origen está, bueno, no creo, es así, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y es un poco, nace con la idea de la CECA, ¿no? La Comunidad de Carbón y del Acero, ¿no? Son 6 países que lo fundan en ese momento y a partir de ahí, pues claro, ha ido evolucionando muchísimo, ¿no? Hasta llegar a los 27 países que somos hoy, pero en un momento dado, ¿no? Tenía esa necesidad, ¿no? En un contexto de posguerra, pero luego se ha ido ampliando en el tema más comercial, económico, por supuesto, el proyecto político, ¿no? Es el que está de fondo, esos valores que comentaba antes Judith.
Y hoy en día yo creo que es lo que está en juego, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en Europa, pensamos en estos valores, ¿no? De hecho, los países que pueden entrar en la Unión Europea tienen que cumplir unos criterios, ¿no? Claro. No puede entrar cualquiera. Sí, es muy importante al final en la creación de la Unión Europea, porque hasta entonces, hasta la Comunidad Económica del Acero y del Carbón, Europa se había matado entre ellos, y creo que la Unión Europea fue la voluntad de esos países de decir basta, nos unimos y trabajamos juntos. Así que Claro. fue un cambio más humanitario que... O sea, el objetivo de la Unión Europea podemos decir que era que no hubiera más conflictos bélicos entre países de la Unión. Sí. Sí. Muy Y a bien. raíz de ahí todo, ¿no? Porque al final tú piensas, bueno, la política agrícola también, ¿no? En un momento dado que faltaban los alimentos, ¿no? Claro. O sea, todo lo que se ha ido sumando era en un contexto determinado, ¿no? El tema de primero, ¿no? Bueno, Schengen también, ¿no? El tema de la libre circulación, ¿no? Pero antes, el tema económico, el tema comercial, ¿no? De aduana, o sea, muchos temas. Y yo creo que el reto es el político de verdad, ¿no? Sí, mira, justamente hablando de esto de cómo, qué tienen que cumplir los países para entrar en la Unión Europea, este año me fui a Albania y justamente estaban hablando sobre cómo estaban intentando entrar en la Unión Europea y qué tenían que hacer, ¿no? Entonces, con esto quería saber, pues, cuántos países la forman y, sobre todo, cuáles son los criterios que tendrían que cumplir estos países para poder entrar. Porque hay algo en Albania, por ejemplo, en este caso, que pues aún no están en ello. Sí. Actualmente hay 27 países, que eso yo creo que es algo que sí que normalmente se sabe, por Eurovisión a lo mejor. Bueno, pero Eurovisión hay países que no lo están- son, pero Vale, o sea bueno, que- la gente se mezcla también, que a lo mejor se podría también enfatizar que no es lo mismo Eurovisión que Unión Europea. Actualmente hay 27 países, pero hay 5 en espera de entrar. Como ha dicho, Albania es uno de ellos, Turquía también, Montenegro, Serbia y Macedonia del Norte. Y Ucrania, ¿no? Parece ser que también está sonando Bueno, por ahí con el pero tema del no conflicto. está todavía la solicitud ahí. Los 5 que he dicho están pendientes, más un paso dentro que Por el fuera. procedimiento ordinario, digamos. Sí, Vale. sí. Y al final lo que pide la Unión Europea son realmente unos mínimos, que es un Estado de Derecho, una democracia estable, una defensa de los derechos sociales. Y por ejemplo Turquía, que es el país que más tiempo lleva intentando entrar, lleva 36 años en la cola de espera. Y no ha podido entrar porque, por ejemplo, en 2016 tuvo un golpe de Estado. Entonces, la Unión Europea no considera que tenga los requisitos mínimos para poder entrar. Claro. Vale, entonces, por ejemplo, la Unión Europea ya sabemos más o menos lo que es, con qué origen se funda, qué países y qué condiciones tienen que tener para poder formar parte de este club, por así decirlo. Pero en cambio, por ejemplo, tenemos la moneda única y a veces eso nos crea un poco de confusión porque nos movemos por Europa, países que no tienen la moneda. Claro, como la República Checa, que también me pasó. Dije, ¿y ¿Nos esto? podéis explicar un poco Sí. la diferencia entre...? Claro, porque unos países forman parte de la zona euro y otros pues eligieron, aun siendo miembros de la Unión Europea, pues no estar en esta zona euro. O sea que al final también hay mucha geometría variable, ¿no? Hay unos países que sí que son los miembros de pleno derecho de la Unión Europea, pero algunos están en Schengen, ¿no? Probablemente a lo mejor alguno aún no. Algunos están en la zona ¿qué euro. es? ¿Nos Claro, lo explicas sí, para, claro. sobre todo si nos ven Vale, sí, oyentes? Schengen, el espacio Schengen es el que te permite, pues yo qué sé, moverte, ¿no? Ir a ese país sin ningún tipo de control, por ejemplo, de pasaportes y tal, ¿no? Formas parte de un mismo espacio comunitario también en el intercambio, la libre circulación. O sea, no solo son las mercancías, que en un primer momento de mercado único europeo eran las mercancías, sino que hubo un momento que los países dijeron, bueno, también, ¿no? Si las mercancías O sea, van las libremente, personas. quizá Las también, personas también. hagamos este paso, ¿no? También las personas, ¿no? Que esto fue importante en el COVID, se escuchó mucho el espacio Schengen, cuando decían, se ha cerrado el espacio Schengen, es que no te podías ni mover por dentro de este espacio. Y gente, yo tengo por ejemplo un amigo que le pilló el COVID, bueno, el estado de alarma en Myanmar, y claro, él pudo llegar hasta Suiza y todavía el espacio Schengen no lo habían cerrado, entonces pudo volver a España repatriado bueno, con un avión suizo y luego un autobús de España. Pero por eso es importante, porque a lo mejor se habría quedado a mitad del camino y el espacio Schengen le ayudó a llegar a España. Qué heavy. Madre mía. Bueno, a ver. En algunas ocasiones utilizamos algunos términos que nos cuesta entender pues un poquito, ¿no? Y con ellos, bueno, sin embargo, estamos bastante familiarizados, pero que no sabemos intrínsecamente lo que son, como es, por ejemplo, el Parlamento Europeo.
O sea, ¿cómo, por ejemplo, se eligen los miembros del Parlamento Europeo? Pues el domingo los vamos a elegir. O sea, los eligen en unas elecciones, ¿no?, europeas que cada Estado miembro pues celebra. Hay un periodo, ¿no? No todo el mundo tiene que ser el mismo día, pero muchos coinciden, ¿no? Pues ese domingo. Y a partir de ahí se eligen unos representantes que serán nuestros representantes, ¿no?, digamos, en el Parlamento Europeo. Entonces allí se agrupan por familias políticas europeas. Es decir, los diputados que votaremos en el PSOE, ¿no?, este domingo, pues formarán parte del grupo socialista o socialistas y demócratas que hay en el Parlamento Europeo, ¿no? Y un poco todo se articula ¿no?, alrededor de esas familias políticas a nivel europeo, pero vienen de unas elecciones que es realmente democracia directa, ¿no? Tú votas, bueno, directa. O sea, me refiero que no hay filtros indirectos allí, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante el saber que el Parlamento Europeo es el que aprueba las leyes. O sea, realmente con el voto estamos haciendo estamos participando activamente en las políticas que luego se van a implementar en Europa y en tu propio país, que no mucha gente no va a votar porque dicen no sirve para nada. Sí que sirve. Exacto. O sea, ¿cuál es la importancia de votar porque todo el mundo conoce la importancia de votar a nivel estatal, ¿no? Es como que todo el mundo. No, pero te interpela, sientes que te interpela más, ¿no? Pero sí, como que es te como interpela más directo. Entonces, cuando piensas en Europa dices, bueno, Europa, Alemania, Bruselas, lo que sea, ¿no? Como algo lejano. Claro, pero si te crees este proyecto europeo, es la única cámara donde sí que hay representación de la ciudadanía, porque luego es verdad que el Consejo Europeo es una cosa, yo creo que hablaremos, ¿no? El Consejo de la Unión Europea, era la pregunta la Comisión, pero claro, allí, digamos, es otro tipo de elección, ¿no? En cambio, el Parlamento Europeo son representantes de los, ¿no?, de los ciudadanos de los Estados miembros, y eso es el único espacio, digamos, más democrático que hay digamos, en todo el entramado de instituciones comunitarias. Entonces, antes de entrar en la siguiente pregunta, porque a mí me surge algo que no hemos apuntado aquí. Por ejemplo, si nosotros en España hacemos una ley, esa ley se tiene que aprobar a nivel europeo. Quiero decir, esa es la importancia. ¿Sabes que has dicho que se acaban aprobando allá? ¿Eso repercute o no? Es un poco al revés. O sea, si hay una directiva, ¿no?, si se aprueba ¿no?, una directiva europea, esta directiva se debe transponer, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay un temas de sostenibilidad, ¿no? Si se dice que en 2030 pues tiene que haber no sé cuántos carriles bici, o sea, me lo invento, ¿no? Las emisiones de CO2 tienen que ser X, pues aquí la normativa no puede, digamos, contradecir la directiva europea, ¿no? Habrá que adaptarla. Tiene que seguir la línea. De hecho, muchas veces tenemos cobertura los ciudadanos gracias a leyes europeas que nos amparan en leyes propias que hace nuestro gobierno, que hacen, por ejemplo, la banca, me lo estoy inventando. Por ejemplo, sin ir más lejos con el tema de las cláusulas suelo, ¿no? Claro. Los ciudadanos europeos estuvimos protegidos por la Unión Europea, que decían que contravenían y tenían que pagar las cláusulas suelo, por ejemplo, ¿no? No, yo creo que hay temas súper importantes que, o sea, no es solo que digamos que aquí tengas que adaptarte a esa normativa europea que es superior, sino que, por ejemplo, si hablamos, es otro tema, ¿no?, de regulación de los menores en Internet, ¿no? Claro, es un tema que realmente supera lo que son las fronteras estatales o los temas ambientales, ¿no? No hay una frontera del medio ambiente, ¿no? Todas esas regulaciones que van por encima, ¿no?, de las fronteras estatales, es importante que se hagan a nivel europeo, ¿no? Porque si no, ¿quién te la va a hacer? Claro, yo creo que mi especialidad, la geopolítica, lo que va a pasar es que cada vez más los conflictos o los peligros ya no son nacionales, son transfronterizos y transnacionales. El medio ambiente no entiende fronteras. Que el país de al lado contamine te va a afectar a ti. O la tecnología también, toda la regulación de la inteligencia artificial. Son cosas que hay que hacerlo en colectivo, porque solo un país no va a solucionar nada. Y vamos hacia ese camino y hacia la unidad cada vez más. Claro, y porque tenemos ya también empresas multinacionales, ¿no? ¿Cómo las regulas? No lo va a hacer solo un país, ¿no? Claro. Bueno, ya ha quedado claro algunas cosas que estamos poniendo sobre la mesa, pero yo como ciudadano, el domingo, me toca votar. ¿Por qué tengo que votar a la Unión Europea? Si al fin y al cabo llevo escuchando mucho tiempo algunos partidos incluso que decían que teníamos que salir de Europa porque en la época de los recortes y tal, mucha directiva venía de Europa y mi gobierno estaba atado de manos y de pies a la hora de, por ejemplo, controlar el déficit público y... Estamos hablando de 2008. Estamos hablando de 2008, vale, que te queda muy jovencita. No, pero quiere decir, pongamos algo en paraguas. No, ¿en qué me afecta a mí si, por ejemplo, incluso a lo mejor yo no comparto ese proyecto europeo? A ver, yo creo que sí, que es muy importante.
Y también es importante, digamos, el color político que quede de esta, ¿no?, de esta votación, ¿no? Yo me acuerdo muy bien del 2008, ¿no? Todo lo que venía de la Unión Europea eran, ¿no?, los recortes, ¿no?, la austeridad, ¿no?, estas, bueno, claro, los criterios, ¿no?, de sostenibilidad, digamos, financiera, y eso yo creo que generó mucho rechazo también de lo que era el proyecto europeo. Claro, cuando España entró en la Unión Europea, para mí yo creo que para una mayoría de ciudadanos, pues Europa era sinónimo, pues, de libertades, de derechos sociales, ¿no? Fue un poco... todo lo que venía de Europa era más progresista, ¿no? O era mejor de lo que teníamos en ese momento. Salió el euroescepticismo, ¿no? Quizá. Claro, Ahora entonces, ya... en el momento que tienes una Comisión Europea o un Parlamento Europeo, bueno, de derechas en ese momento, ¿no?, que lo que marcaba era austeridad, recortes, tal, hasta la gente miraba esa institución como diciendo, hostia, yo quiero salir de aquí, ¿no? Yo estaba mejor antes. Eso se ha superado, ya no... Claro, ahora hemos visto una Unión Europea muy distinta, ¿no? Estos últimos años con el tema de la mutualización de la deuda, ¿no? Los fondos Next Generation, por ejemplo, muchos fondos que han llegado. El tema de la vacunación. O sea, poder hacerlo de manera conjunta. Claro, tú imagínate cómo estaban los gobiernos estatales, en plan, ostras, esto no sabemos lo que tenemos entre manos, ¿no? Y con criterios únicamente médicos, no criterios de tener o no tener, simplemente... Claro, y poder solidarizar, o sea, repartir, distribuir mucho mejor esto, ¿no? Claro, ahora mismo que tenemos, en el fondo el riesgo que tenemos es que haya un cambio, porque es verdad que políticamente a nivel de Unión Europea en los últimos años ha sido una cosa muy de acuerdos. El PP europeo, el PS, ¿no?, los socialistas europeos y los liberales, ¿no?, con un acento más verde, ¿no?, más estilo nórdico. Claro, ahora mismo parece que está la puerta abierta a que haya esta mayoría, digamos, PP, ¿no?, derecha europea tradicional, con la extrema derecha. Ostras, el resultado que podía salir de todo esto realmente es preocupante. O sea, mi motivación principal a ir a votar, que no salga eso. ¿Cuáles son los motivos por el que no puedo o el que no debería de votar a un partido conservador de derecha? Es decir, que hay en la agenda de los diferentes bloques que un ciudadano pueda determinar a la hora de votar a unos o a otros. Yo antes de esta pregunta sí que quería añadir, porque creo que es algo que me da la sensación de que la gente no sabe, es que tú cuando votas, lo he explicado antes Esther, cuando votas en las europeas no votas al PP español, votas al PP y luego en Europa se juntan entre ellos los grupos de cada ideología. Entonces es importante no seguir la misma estrategia de voto en las elecciones nacionales de pues voto a este para que contrarreste el otro. No, porque es que allí se van a juntar y van a tener mucha más fuerza si votas con esa estrategia. Entonces es importante realmente votar lo que realmente sientas y no estratégicamente cómo se van a poder unir luego allí, porque no... Por lo tanto, nos tenemos que leer los programas y saber qué es lo que más te interesa. Qué es lo que llevan. Sí. Vale. No, pero tú imagínate ahí tener, claro, Le Pen, ¿no?, va a estar allí de diputada, ¿no? Orbán, o sea, esta gente, ¿no?, con lo que dicen, claro, dices, ¿no?, ¿por qué tenemos que votar? Claro, el PP aquí, por ejemplo, ha dejado, bueno, y de hecho la presidenta de la comisión, la Ursula von der Leyen, ha dejado la puerta abierta, ¿no?, a pactar con una parte de la extrema derecha, ¿no? O sea, antes era la extrema derecha, ahora piensa que Meloni quizá no es tan de extrema derecha, ¿no?, que hay como dos grupos dentro de la extrema derecha. A la práctica lo que ha dicho es que va a dejar la puerta abierta a la extrema derecha, a una parte aunque sea. Pero yo no lo quería enfocar tanto como el riesgo que hay de tener un Parlamento Europeo hacia la derecha, sino qué es lo que propone la izquierda para que yo como ciudadano pueda primero ilusionarme con un voto a una institución europea que a lo mejor sabemos que son las elecciones en las que menos participación tienen. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la gente realmente sea una cosa que les motive? Y segundo, una vez que has votado, el qué estoy votando, ¿sabes? Primero el proyecto y luego lo que contiene el proyecto. Y un poco... Yo creo que es... No, pues por ejemplo, yo diría, a ver, en temas de derechos sociales, es verdad que cuando ha habido un Parlamento Europeo fuerte, ¿no?, también con un componente, pues, oye, pero yo claro, lo pongo más en el centro-izquierda, ¿vale? Pues ha avanzado mucho más en derechos sociales, ¿no?, que se han consolidado a nivel europeo, ¿no? Las ideas del salario mínimo europeo, todo esto viene de la socialdemocracia europea, por ejemplo, ¿no? Ostras, ¿por qué no? Esto ahora es como complicado imaginarlo, ¿no? Pero, oye, a lo mejor el tema de la prestación de desempleo en un futuro pues será europea, ¿no? Y será otros estándares. O sea, hay muchas cosas que realmente son como luchas que las ves seguramente a medio plazo, pero son importantes, ¿no? Un salario mínimo europeo, ostras, ¿por qué no? ¿No? Sí. Bueno, el salario mínimo interprofesional que ha dictado, bueno, que ha subido el gobierno en los últimos años, básicamente lo que hace es referencia a la Carta Social Europea que marca que tiene que ser el 60% del salario medio del país. Es que a nivel de salario nosotros no somos
somos europeos. Quiero decir, el salario mínimo, realmente el salario mínimo interprofesional de España no tiene nada que ver con el resto de Europa. Lo que pongo en valor es que han tomado una medida a nivel. Sí, por eso. País, que es lo lógico. Viene porque hay una Carta Social Europea que marca que tiene que ser así. Pero que a la vez otros países no tienen, ¿no? Claro, o sea, no han conseguido llegar hasta aquí. Claro, yo, por ejemplo, ¿por qué no desde la Unión Europea se podría fijar que todos los países tuvieran que hacer invertir como mínimo, me lo invento, un 5 o un 6% en educación o en sanidad, ¿no? Ostras, haría una sociedad mejor, ¿no? Al final, cuando viajas, ¿no? y sales de Europa o de la Unión Europea, ves otros modelos económicos, laborales, incluso de la sanidad, cómo funciona, ¿no? Claro. Sí. Ostras, no, a veces no, yo creo que no somos conscientes de lo que tenemos aquí, ¿no? No lo valoramos. No. Bueno, yo sí lo valoro un montón, por eso estoy aquí. Yo quería seguir un momentito. Supongo que o sea, quizás es una pregunta un poco tonta, pero ¿cómo se financia al fin y al cabo la Unión Europea? Bueno, tiene varias vías de financiación, sobre todo lo que aportan los estados, hay un mínimo, y luego tiene sus propios mecanismos, pues, por ejemplo el IVA va a la Unión Europea, o en los aranceles tienen sus propios mecanismos, pero el que más es este mínimo que digo que aportan los estados, que creo que es un 70% de su presupuesto. ¿Un 70% del presupuesto total del Estado? De la Unión Europea se financia con los Estados. Vale. Y luego tienen sus propios, pues eso, el IVA y aranceles. Vale. Y escucha, yo creo que leí que algo también de plásticos, ¿no? Como de sí, reciclaje. pero yo creo que, no lo sé, pero creo Yo que esto es bastante leído, nuevo. Son como esas latas que metes y ese dinerito se va para Europa. Pues esto quedamos mal, pero lo he leído, pero he pensado, debe ser muy también. Todo el mundo a meter Coca-Cola. Bueno, podríamos, algo de si dijéramos que se financia con el dinero del contribuyente, seguramente estaríamos diciendo la verdad, ¿no? Sí, pero al final es eso. Claro, recursos propios que vienen de un porcentaje de la renta nacional, claro. Sí. Vale, perfecto. Sí, en Europa también se habla raro también esto, hay que decirlo. Se hace a veces muy complicado. Pero sí, no lo ponen fácil. Ya con los nombres que hemos dicho de Parlamento Europeo, Consejo Europeo, Consejo Unión Europea, ¿será que no hay manera de decirlo que lo ponen todo igual? Claro, es que justamente queríamos hablar de eso de ahora del Consejo Europeo. O sea, ¿qué papel desempeña el Consejo Europeo en la toma de decisiones de la Unión Europea? Claro, Consejo Europeo. Porque hay Consejo Europeo. La estructura. Sí, ¿cuál es la diferencia? Vamos a empezar por eso. A ver, Consejo Europeo es la reunión, digamos, de los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea. De los 27. Exacto. Estos son, pues oye, sí, aquí Pedro Sánchez, que va Macron, ¿vale? Y estos marcan la orientación y las prioridades políticas de la Unión Europea. Pero no legislan, o sea, marcan un poco direcciones. Queremos ir por aquí. Vale. El Consejo de la Unión Europea lo forman los ministros de los gobiernos de los países de la Unión Europea, y eso sí que es para legislar, ¿vale? Pero entonces no lo hacen solos. La Comisión Europea hace la iniciativa legislativa. O sea, por ejemplo, queremos regular la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces vamos a... ¿no? Yo no me acuerdo ni cómo se llaman los documentos, ¿no? Pero lanzamos una... Pero como si fuera, hay los papeles, el white, ¿no? Los papeles, los papers. Sí, pero hay uno, el white, el green paper, bueno, no sé, son propuestas, ¿vale? Que acaban en directivas. Y el Parlamento Europeo también legisla, pero no tiene la iniciativa. Es decir, la Comisión Europea le manda, mira, vamos a legislar sobre inteligencia artificial. Tú eres un diputado, te llega... ¿no? Pones tus enmiendas, haces propuestas y vuelve, ¿no? O sea, es un poco sí, la Comisión la Comisión Europea es importante porque es independiente a los estados. Es como la organización, institución que representa a la Unión Europea como tal. Son neutrales a todos los países, aunque hayan 27 comisarios, creo que se llaman, que son de uno de cada país, pero no representan a su país, sino a la Unión Europea. O sea, sería como la institución. Como un alcalde y sus ciudadanos del municipio. Exactamente igual, ¿no? Claro, lo propiamente comunitario. Los otros son como de los gobiernos nacionales, ¿no? De acuerdo. O sea, que lo más comunitario es el Parlamento y además súper democrático, ¿no? Porque viene de la elección de la ciudadanía, y luego la Comisión. Y tanto el Consejo Europeo como el Consejo de la Unión Europea, digamos que lo forman miembros diferentes, ¿no? De los... Que no confundir con Consejo de Europa. Exacto, que es otra historia. Que el Consejo de Europa Está saliendo muchos términos. Una institución, sí, todas iguales, o sea, de nombre, es un consejo de los países de Europa. Lo que hablábamos al principio de diferencia entre Europa y Unión Europea, pues representa países de Europa, que incluso está Rusia. O sea, a ver, tenemos Consejo Europeo por un lado. Sí. Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea.
Sí. Parlamento Europeo Parlamento Europeo. y el ¿cómo lo Consejo de Europa. de Europa. Pero Consejo ese no de es Europa. Unión No es Europea, de ¿eh? Unión Europea, es de Europa. Europa. Madre mía. ¿Te ha quedado claro qué? Ha quedado... Sí, hay que hacer un El Hay que Consejo de hacer- Europa sí, ¿eh? debate mucho sobre derechos Bueno, humanos, ¿no? pero esto al fin y al cabo, y está un poco mal que lo digamos, porque a veces asumimos un rol de ser un poco inocentes, pero en este caso, en realidad, yo personalmente no sé, ¿sabes? Esto también indica un poco la falta de participación, la falta de cultura democrática que tenemos y de las instituciones, y que es importante que lo sepamos. No, y yo creo que aquí también es otro tema que saco, pero las escuelas, no sé en qué nivel, pero deberían incorporar, igual que, ¿no? Pues tienen que aprender el Asignaturas. funcionamiento. Es que sí, claro, es que cómo en las funciona, escuelas falta mucho yo qué sé, tema el y es una Parlamento cosa de que tenemos que Cataluña, hablar. Cómo funciona, yo qué sé, pues no, el Congreso de los Diputados, el Senado, pues cómo funciona la Unión Europea a nivel básico. No digo que tenga que saber todos estos nombres, ¿no? Pero es que se necesitan muchas asignaturas en primaria y en secundaria que no se están dando. Vale, vale. Ahora, si os parece bien, ¿os importa que os lancemos una serie de términos así que a todo el mundo le suenan, pero la gente lo ubica dentro del marco europeo, pero no sabe exactamente lo que es? ¿Os parece bien? vale. Venga, pues Vamos a ver, empezamos. Es un quiz. Se puede pasar. Pasa palabra. La Carta Social Europea, por ejemplo. Bueno, es una carta de derechos fundamentales, de sociales, económicos, laborales, para los ciudadanos europeos. Vale. ¿Y Resumidamente. para qué sirve? O sea, en general, ¿esta carta es importante o es una cosa más? Pregunto. Es vinculante. Yo creo que es, no sé yo creo que si es es importante. Bueno, Incluso yo esta me puede la ser, sé. sí. Sí, Pues oye, oye, pues oye, Ángel, mira, va. Por ejemplo, los sindicatos han dicho que el despido que se hace a 20 días, ¿vale? Cuando hubo la reforma laboral no se tocó el despido y está a 20 días. Pues la Carta Social dice que el despido debe ser disuasorio para los empresarios. ¿Y qué sucede? Que este despido no cumple con ese criterio de la Carta Social Europea. Entonces los sindicatos lo han denunciado a Europa y les han dado la razón. Y al parecer, Esto lo leí. ahora, tiene que ser este mes o el que viene, debe el Ejecutivo, se ha pronunciado la Unión Europea al respecto y tienen que cumplirlo y lo van a hacer. Es lo que me sé, ya está. Y yo creo que está. también sirve, no sé si es vinculante como tal, pero lo que hablábamos de los criterios para entrar a la Unión Europea, supongo que tienes que estar de acuerdo a respetar esta carta con estos derechos. Claro. Y yo creo que también aquí lo vemos desde un país avanzado, Sí, ¿no? sí, Que tiene claro. una Por eso normativa preguntaba si era social importante. Claro. Pero claro, algunos, sobre todo los que venían, ¿no? del este en su momento, muy al principio, para ellos, claro, todo esto eran mejoras, ¿no? de la normativa que tenían en sus países. Era muy importante. Bueno, a ver. Es Hay que más no sé. términos, si Sí, quieres. bueno, creo que empezaré con los términos y acabamos quizás más con Vale, esto, ¿no? sí. Vale, a ver. Venga. Si lo conocéis, PAC. O sea, ¿qué es la política agrícola común y cuál es su propósito? Porque ahora que estamos, es que claro, lo de agrícola, justamente hoy tenemos hoy huelga. Revuelta paisesa, sí. Claro, claro. Entonces era como. Bueno, pues no como el nombre indica, política. No, agrícola común. No, yo creo que en su momento pues tuvo mucha importancia, ¿no? Porque en un momento pues que había hambre, ¿no? Y se decidió pues bueno, pensar una política, sobre todo muy marcado por Francia, ¿no? En su día. Y es verdad que con los años lo que ha habido que hacer es, ¿no? reducir los excedentes. Sí, ¿no? la sobrealimentación al final es un control entre todos los países, como ahora es una unión de libre mercado, pues para un poco controlar los excedentes de cada país y que entre todos no Vale. haya una desigualdad Desperdicio, entre vale. los agricultores de un país y de otro. Ujú. Lo que pasa es que hay que pulirla. Ya, eso es Y lo hay que estaba mucha pensando. burocracia, ¿no? Yo creo que una de las quejas que tienen los agricultores aquí es el tema de la burocracia, de las subvenciones, todo esto, que es verdad que se exige, bueno, hay mucha burocracia, mucho papeleo, y a veces pues las hacen muy farragosas realmente. ¿no? Ya. Pero Claro. que probablemente sin estar esa política agraria común, muchos de los agricultores que están en el campo, que cobran, Mal. que tienen un... Pero que sí que tienen una parte de subsidios, ¿no? Cuando hacen los jornales y tienen los jornales, pues esa parte no estaría. Porque Claro. también se entiende que
bueno, si no nadie estaría en el campo, si Claro. tuviera que vivir exactamente solo de eso, si no tuviera una subvención que pudiera... Claro, seguramente sin estas ayudas de la política agrícola común, pues al final... Con eso no estamos diciendo que estén bien, ¿eh? No, No, para nada. pero es Eso verdad que sin importante. eso seguramente no habría la producción, digamos, ¿no? alimentaria que tenemos en Europa, y probablemente pues deberíamos ¿no? importar de otros países que tienen pues muchas menos regulaciones, ¿no? A nivel ecológico pues no tiene nada que ver. Es que este es un tema que en realidad ahora lo estamos tocando, pero creo que es bastante, o sea, lo estamos tocando de una manera muy superficial en la que realmente tendríamos que o profundizar, que no va a ser en este caso, pero creo que da para un episodio, porque en este caso tenemos que hablar que el tema de la agricultura también es global. O sea, hay un problema más allá de lo que estamos hablando a nivel de la Unión Europea. Ya que tenemos aquí una persona joven, que bueno, digo joven, tenemos la misma edad casi. Ahí lo ¿Cuántos dejamos. años tiene? 28. Ah, bueno. ¿Y tú Sí, tienes? vale, Yo 26. Pues oye, que tenemos la misma edad. Quería hablar del programa Erasmus, porque yo, por ejemplo, no hice un Erasmus. Pero no sé si tú has hecho un Erasmus. Bueno, yo hice convenio bilateral, pero... A mí Sí. me gustaría hablar del tema del programa Erasmus y cuáles son los beneficios que tiene los jóvenes, porque ahora Europa también está haciendo como muchas cosas, como el tema de Interrail, o sea, muchas cosas a nivel de juventud. Yo creo que el Erasmus es una oportunidad increíble para todos los estudiantes, además que hay muchas ayudas para poder irte a otro país, sobre todo porque normalmente lo haces a una edad pues que eres joven, y el salir a otro país, mezclarte con otra cultura, aunque sea europea, al final todos los países tienen su propia cultura, te abre la mente muchísimo para luego, en el momento de buscar la experiencia laboral, eso lo van a valorar mucho, porque van a ver que eres una persona proactiva a salir a conocer cosas diferentes. Entonces me parece que es una de las mejores cosas que hay en Y Europa. una pregunta, ¿cualquier persona puede optar a la beca Erasmus? O sea, quiero decir, no hay ninguna... Porque sí que es verdad que aquí estamos hablando como que es algo súper guay, no sé qué, tal cual, pero hay veces que existen un tipo de barreras a nivel, bueno, por la familia en la que has nacido. Hablo aquí en España, o sea, que tú ya seas europeo. O sea, cualquier persona que haya ido a la universidad, porque en este caso es un programa que va vinculado al tema de la universidad, ¿puede optar a este tipo de beca o necesitas algún requisito, como quizás alguna nota, como quizás algún sustento económico para poder estar? Quiero decir, porque la meritocracia en sí no existe de... Quiero tenerlo como claro en ese aspecto y quiero que se diga en el programa. Hasta donde yo sé va por nota. Vale. Va por nota la ayuda, ¿no? Vale, o sea que si una persona necesita trabajar y estudiar a la vez y posiblemente no saca la nota suficiente, no puede acceder a este programa de Erasmus. Creo que no, Vale. que eso no se valora, pero no lo estoy segura. No, pero Y quiero decir, luego, es lo verdad dejamos que aquí entre la ayuda- comillas, luego lo buscamos en Claro, Wikipedia. yo creo que sí que te dan una ayuda, pero por ejemplo, claro, ahí le tienes que sumar claro, lo que te cuesta pues la... Claro, ¿no? Es que no las- sé si hay una mínima, por Erasmus, por irte de Erasmus, pero es que ahora no Yo creo que no hay un pillas. complemento también del ministerio que te complementa la de Erasmus, pero bueno, igualmente, claro, ¿no? Si uno suma lo que se tiene que pagar allí, pues probablemente muchas familias no pueden puedan acceder. acceder. Vale, lanzo otro concepto. Fondos Next Generation. Se escucha mucho de los fondos Next Generation y no sabemos si la ciudadanía sabe exactamente lo que son, ya que van destinados. Bueno, yo creo que surgieron a raíz de, ¿no? Una vez pasa la pandemia, con la situación pues, ¿no? de empresas que, bueno, muchas habían cerrado y que era necesario como dinamizar, ¿no? Otra vez la economía. Y es un poco la idea de mutualizar la deuda, ¿no? Mutualizamos la deuda y a partir de ahí pues mandamos a los estados con unas, ¿no? orientaciones, yo que sé, digitalización, sostenibilidad, ¿no? Un poco, ¿no? temas de cohesión social, y a partir de ahí encargar pues proyectos que salieran un poco de los propios países y con el tejido, ¿no? público-privado también, para ayudar también a las empresas y generar pues, ¿no? puestos de trabajo. ¿Estos fondos siguen o tienen Hasta el intención de 26, diría, ¿no? 25... Hasta No el sé, 25 sí. seguro, 25-26. O sea, y Sí, pero- se ponen en riesgo, no los están aprobados, ya están aprobados y habrá que supervisarlo. Bueno, yo creo que ahora ya es ejecutar, Sí, ahora se ejecutan hasta 2025. Lo sé porque tuve uno. porque estás en uno. Pero han ayudado mucho a las administraciones públicas. Al ¿no? tercer sector, sobre todo, que es el que, o sea, es un sector que se vincula a partir de, o sea, subsiste gracias a subvenciones. Claro, la zona de Nos bajas ayudó emisiones muchísimo. en muchos casos también viene Claro. con, ¿no? con Sí, sí. apoyo europeo. Y creo que también al emprendimiento joven. Ah, mira, eso Ha no lo motivado sabía. a que más jóvenes
tengan una ayuda para empezar una empresa. Claro, por eso Que quizás es a ahora está... a repartir globos, por ejemplo. No, hombre, lo estaba pensando porque... Emprendimiento como término bien entendido, ¿no? ¿Hablamos? Sí, de montar una empresa. Sí. Vale, es que aquí hay gente que No. hay que aclararlo, No, ¿sabes? hay que aclararlo. Pero sí que es verdad que en España justamente ha subido mucho el número de autónomos y posiblemente sea gracias a una de estas ayudas. Quiero decir que está súper bien. Yo quería hablar de un temón, a ver si lo podemos abrir, que es qué rol tiene el Banco Central Europeo en la economía. A ver, yo miro a la Judith. A ver, yo no soy una experta en economía, ni mucho No, menos. no. Hasta donde mi conocimiento llega, al final es el que regula el euro y sobre todo el tema de los tipos de interés. Cuando el Banco Central Europeo los baja, pues fomenta la compra, digamos, y cuando los sube, pues La deja de fomentar. para la inflación y demás. Pero es la organización, la institución que hace que al final tiene el impacto en las economías de los países. Claro, de igual la que tú Unión has perdido Europea. este poder, ¿no? Claro. Que los gobiernos ya no tienen este poder de decidir De decisión. como antes, ¿no? Y no sé si sabéis la pregunta, pero ¿sabéis en base a qué decide? ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ¿por qué hace que se baje la inflación y por qué hace que la suba? Digo, porque a veces que decimos, que escuchamos, ¿no? La inflación ha subido la inflación, ha bajado la inflación. Sabemos de dónde nace, o sea, en este caso, cuando pasa en España, vemos ahora que está vinculado a Europa, que es por un tema en este sentido, pero ¿sabemos Europa por qué lo hace? Yo creo que responde pues a contexto, ¿no? Por ejemplo, a raíz de la guerra en Ucrania, pues subieron mucho, ¿no? Los tipos de interés, porque, en fin... y Porque entonces- tener dinero... No, o sea, yo lo digo porque son preguntas Porque que tener no dinero era un conozco. valor. Cuando tener dinero no aporta valor, pues se devalúa. Ya, pero claro, al final tiene que reaccionar, ¿no? O sea, no solo a lo que pasa aquí, ¿no? Que están En haciendo en otros Estados países, Unidos, tanto- ¿no? claro. Tema de la guerra de Ucrania al final ha afectado mucho al sector energético, petróleo y demás, con todas las sanciones que se le han puesto a Rusia, que era uno de los principales proveedores de petróleo, pues eso afecta directamente a la economía. Entonces hay que ir regulando estos efectos. Yo creo que aquí nos faltaba un economista porque creo que hubiera Sí, explicado- creo que no, sí. no Sí, lo sí. digo Las en cosas el como sentido, son. es porque te saca más temas que creo que estaría muy guay a ver. Pero bueno, mira, para la próxima. Quiero decir, próxima podéis ya tenemos hacerlo. otro melón a abrir sobre el tema económico y cómo funciona todo esto. Di. No sé. Yo quiero también hablar sobre lo que es el objetivo del Pacto Verde Europeo. Se presentan las ODS. Bueno, pues es El lo que Pacto decíamos, Verde, ¿no? el Pacto Verde Europeo, que por cierto hay muchos agricultores que están muy en contra. Yo los he visto con unos tractores bastante lujosos, tractores de 50.000, 60.000 euros, ¿sabes? Y van por ahí por la Castellana quejándose que esto del Pacto Verde Europeo les va a Pero arruinar, este es el ¿sabes? problema, porque yo creo que todos, o sea, yo creo que en el fondo todos compartimos, también ellos, los objetivos, ¿no? Al final reducirnos en las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Mejorar la eficiencia energética, todo esto yo creo que todos lo compartimos. Claro, otra cosa es cuando te dicen, mira, pues coche que llevas, pues ya el año que viene ya no vas a poder circular. O sea, es normal tener que acompañar, ¿no? Al final también si quieres una transición justa, Transición ecológica justa. también, claro, o sea, no solo es la social justa que tiene que ser justa, es que la verde también tiene que ser justa, porque si no te vas a dejar mucha gente. No, pero Detrás. ostras, pues estoy súper de acuerdo, vale, pues te cambias el coche. Bueno, a lo mejor no puedo, Claro, ¿no? claro. Es que ese es un problema que a veces no vemos. O sea, lo que está cada claro uno es que el tiene su cambio economía. climático existe y tenemos que tomar medidas para poder paliarlo. Eso está clarísimo. Claro. El problema es que hay algunos... Pero se tiene que poder acompañar, ¿no? Igual que ha habido estos Next Generation que han servido para unas determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, las zonas de bajas emisiones. Pues ya a lo mejor nos podríamos plantear otro programa europeo con unos fondos para acompañar esa transición, pues yo qué sé, aterrizando, ¿no? Pues oye, pues yo qué sé, que desgravaran no sé qué cuando te compras un vehículo eléctrico, no sé, me lo invento, ¿no? Claro. Claro, hay Y- que acompañar a la gente porque yo creo que el principal problema de no entender este pacto verde es que hoy en día vivimos en una sociedad como muy del día a día, no nos paramos a pensar en el futuro y todo lo que implique hacer algo que yo no voy a ver ya mañana un cambio, no me interesa. Claro. Es un problema del futuro y ya haré. Entonces es la función de los políticos pensar en eso. Pero la gente joven, eso sí que es una de las principales reivindicaciones. Sí que es cierto No que... todos, yo creo. Bueno, pero Bueno, la si gente hay alrededor alguien sí, si la hay verdad. alguien que pone encima de la mesa el tema de
tema del ecologismo y combatir el cambio climático, la gente De joven hecho, es la que está saliendo a la es calle la ola, diciendo lo sí, que sí, sucede. totalmente. Fíjate también los resultados de, no por C, pero no, de Vox en chicos, sobre todo chicos jóvenes, es preocupante. O sea, Bueno, es que Por eso esto es digo que culpa hay de como ciertos mucha podcasts. Cada uno se queda con lo que quiere, pero yo sí que reivindico el papel de la juventud, siempre lo Sí, he sí, hecho sí, y no, siempre no, y es creo verdad. que las generaciones que vamos, bueno, las generaciones más mayores siempre vamos a decir es que estos jóvenes y eso va a ser toda la vida, o sea, siempre lo he creído así, pero yo sí que pongo en valor los jóvenes realmente el cambio climático les preocupa. De hecho, hay una... Hay ecoansiedad, se llama. Ecoansiedad, el Ecoansiedad. Es una nueva enfermedad Ecoansiedad. mental. Sí, pero sí. no pasa es nada, broma, ¿sabes no por es qué? broma. Porque ahora los tapones de las latas de los bricks vienen enganchados, entonces con eso ya lo arreglaremos. Es que mira, me cago en sus La, muertos. la peli esta de Don't Look Up, no sé si la habéis Sí, la visto, he visto. esa es muy buena para entender, la recomiendo, para entender la Ya. importancia de... Yo, bueno, voy a seguir un momento con el tema del Pacto Verde y llevándolo un poco a la Agenda 2030 y las ODS, porque sí que es verdad que queremos en este programa empezar cada episodio con un tema de ODS. Ah, muy bien. ¿Ah, queremos? Queremos. Ah, sí, no lo hemos queremos. hablado en ningún momento, lo Sí que queremos. lo hemos Está hablado. apuntado aquí. Está O sea, hemos hablado. hablado mucho sobre Está este hablado. tema. Entonces queríamos saber un poquito, no solamente vuestra opinión, sino si creéis, o sea, es que 2030 está en 5 años y medio. Mañana, 5 años y medio. O sea, ¿cómo veis la Agenda 2030? Vamos a acabar con el fin de la pobreza, que es el ODS número 1. ODS, por cierto, es Objetivo de Desarrollo Sostenible, que no lo hemos dicho. Y no sé, explayaros un poquito en esto si os apetece. No, yo creo que es, o sea, nuevamente nos pasa lo mismo. O sea, yo creo que en las escuelas deberíamos empezar a explicar, ¿no?, qué son los objetivos de desarrollo sostenible, explicar los que son y al menos crear la conciencia, ¿no? Porque yo creo que si tienes conciencia de que, ostras, es un objetivo compartido por Naciones Unidas, por el conjunto de, ¿no?, de los países del mundo, que hay que acabar con la pobreza, que hay que mejorar la educación, que hay que garantizar la salud pública, ¿no?, para todo el mundo. Ostras, pues ¿no?, es un paso, ¿no? Luego habría que ver que todas las políticas de tus instituciones cercanas, ¿no?, el Ayuntamiento, el Parlamento de Cataluña, el Congreso, pues estuvieran alineadas con estos objetivos, ¿no? Si realmente queremos no conseguirlos, es verdad que esto pasa pasado mañana, pero al menos tendremos que ir alineando todas las políticas con estos objetivos, ¿no? Y al menos que el partido, ¿no?, porque hablamos de partidos, que se distancie más de esto, que la gente lo mire en plan... Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible debería de estar, no debería de ponerse en duda. Yo creo que no. No, son conceptos básicos de... Es que justamente... Pero se ponen en duda, Sí, todos lo sí. sabemos. Sí, hablando, es que me acaba de venir un flash y esto creo que me parece importante comentarlo con lo que has dicho sobre el tema de los jóvenes, sobre los hombres, pero en este caso no quiero entrar en género. Resulta que el otro día estuve en una charla que me pareció súper interesante, que no me acuerdo del nombre de la mujer que nos lo dio esta charla, luego ya lo buscaré y lo pondré, que trataba sobre el tema de una persona que, por ejemplo, ha nacido en 2004, ha vivido la crisis de 2008 con un ambiente familiar crispado. Quiero decirte, bueno, es una crisis, vive la crisis de 2011-2012, vive luego toda la problemática que tiene en Cataluña sobre el tema bueno, el independentismo, no sé qué, no sé cuántos. Me vives ahora una pandemia con 16, 17, 18 años y ahora me vives en un panorama en el que guerra en Gaza, guerra de Ucrania. O sea, ¿qué confianza tienes en la democracia? Claro, o sea, eso es una pregunta abierta, ¿eh? Porque no hay respuesta. No, pero es Quiero muy decir, interesante. Es un, Yo es creo un que problema. puede explicar algunas ¿no? Quiero decir, actitudes es que ves. la derecha, por desgracia, te genera una confianza que, o sea, no es que una confianza, sino te reafirma tu desconfianza en el Estado. No, como tal. que Es como una simplemente opción que cuando... antisistema, ¿no? Es como una opción antisistema. Exactamente. Claro, es que Exactamente. cuando una persona es joven, sobre todo eres reaccionario, eres revolucionario, quieres ir en contra de lo que hay. Te quieres reafirmar pero es a que- nivel personal. Y hoy en Sí. día el establishment es ser ecologista, progresista, Exacto. feminista. También, Por lo también puede tanto, ser que sea eso. yo sé que pero cuando... también es verdad que quiero decir que no ha habido una confianza a nivel democrático. O sea, el Estado te ha dejado desamparado o es el sentimiento que tú tienes, porque no solamente es que tú no lo has vivido porque tú tenías en ese momento 4 años, sino es que tu familia estaba, te has comprado una casa y tu padre está en paro, porque la mayoría de gente en España en esa época trabajaba de la construcción, seamos sinceras. Desahucios, ¿no? que mucho- Claro. exacto, bueno, exacto. O sea, quiero decir, es una cosa como para reflexionar y que creo que me gustaría ponerlo aquí, sobre todo porque qué confianza le puedes dar a un chaval en este aspecto que ahora tendrá 20, 22 años en la Unión Europea, cuando en su momento es como cuando piensas en Jesucristo, pues no te ha ayudado en ningún momento, dejas de creer. No, lo pongo en... quiero decir-
que hay que hacer una comparativa para que se entienda, porque toda la Unión Europea sí que la ves, pero sus efectos en ¿Tú ti la no ves? lo ves. Yo Sus simplemente efectos- la siento. Es decir, si te estás, no escucha, pero si la Unión Europea te está diciendo puedes irte de Erasmus, no sé qué, no sé cuántos, y luego, que por eso que quería recalcar eso, económicamente no puedes, Ya. eres pobre, con marca pobre, la Unión Europea, y en España tenemos un 20% de pobreza infantil, ¿eh? Ojo al dato, que eso es otro tema que querré hablar en su momento. Pero lo quería hacer como para reflexionar, porque sí que es verdad que a mí me gusta mucho tener programas donde parece todo muy happy flower, pero me gusta también intentar bajar un poco y hacer reflexionar a todo el mundo en ese sentido. Yo creo que- Pero positivo, ¿eh? Hay que ser positivos. Que lo que has dicho, o sea, los datos, los hitos que has dicho, es el reflejo de por qué tenemos la situación social que tenemos. Al final, yo lo que creo es que los jóvenes y bueno, y la gente en general, hay unas necesidades que en teoría el estado de bienestar te tiene que dar y que ves que no es que no los tengas, es que en el futuro no ves que vaya a llegar. Exacto, eso es Entonces eso es lo que frustra quería y lo llegar. que el diálogo de la extrema derecha cala ahí porque te están diciendo encima que es que no lo tienes por X personas o X motivos. Entonces, el creer en la Unión Europea es... O sea, hay que contrarrestar el discurso de la extrema derecha con los valores de la Unión Europea. Claro. Si seguimos la deriva que llevamos, pues vamos a un pozo negro, pero hay que apostar por realmente un futuro social. A ver, yo creo que has dado en la clave, ¿eh? Has dicho la palabra que no habíamos dicho hasta ahora, que es estado de bienestar. Exacto. Que al fin y al cabo es el rasgo en común que tenemos los europeos. Porque yo con un nórdico, un alemán, poco tengo que ver. Solo me une, sí. Los ojos azules, los ojos verdes. Bueno, los tengo verdes, pero bueno. Pero básicamente lo único que tengo en común es el estado del bienestar. ¿No? Que, Y el Estado de Derecho. Sí, claro, sí. y que además es único. En otro continente no se da esa situación. Por lo tanto, el estado del bienestar que tenemos sí que puede ser gracias a pertenecer a la Unión Europea. Sí, sí. Entonces, bueno, creo que has dado en el clavo y creo que había que Puntualizarlo. puntualizarlo. ¿Cómo podemos hacer para los que la gente joven, sobre todo, que es la que no ha vivido lo que había antes de la guerra, bueno, de la crisis de 2008, vuelva a creer o considere y tenga una esperanza en Europa? Porque esta gente puede votar en este domingo. Claro, no, es que es verdad. Es que esta gente... Puede votar. No, pero es que una persona con 18 años que te está diciendo que ha tenido este background de conocimiento y de experiencia en el que no cree... A ver, no me sale la palabra. ¿no? Bueno. Credibilidad, exacto. En Europa, ¿cómo hacemos para que vuelva a creer en este estado de bienestar? Porque según él, quizás no Bueno, yo creo ¿sabes? Vive mejor con Franco, como se decía anteriormente, que hay mucha gente que lo Que está lo diciendo en está este aspecto. Es que estamos volviendo un poco a eso. Pero es que no ha vivido en su vida. Bueno, sí, perdona. No, estoy pensando, ¿cómo? Es que... Claro, digo que quizás no, No, pero- sabemos hoy, ¿eh? Pero ¿Cómo? claro, la respuesta en todo caso será más estado del bienestar o mejor. Claro. No va a Claro, ser lo liquidamos como. Claro, ¿no? claro, hay, claro, sí, sí, como- hay que Totalmente. explicarles ciertas cosas y yo creo que lo que la gente joven tenemos que reflexionar. Y tenemos que reflexionar sobre el porqué de las cosas. Me encanta O sea, que digas la gente joven como Moran. La lo gente pone joven tiene que nosotros. reflexionar. Ah, A ver, yo me considero Eso joven, pero tiene yo me un considero qué. joven, pero no lo soy. O sea, y no pasa nada. O sea, no hay que hacer Vale, apología vale, de no pasa nada por ser mayor, ¿vale? No sé qué Pero sí que es cierto que la gente tiene que reflexionar y, por ejemplo, habría que plantearse ciertas cosas. No tiene mucho sentido que tú defiendas, siendo hijo de una persona que trabaja en la industria manufacturera y que no puede permitirse tu familia grandes lujos y que tú tienes que currar para poderte pagar los estudios, que defiendas el mismo tipo de sistema fiscal que defiende un youtuber que vive en Miami y tiene coches de lujo. Hombre, hay algo que no está bien. Claro. Y yo creo que lo que hay que hacer es, tenemos que reflexionar. Y combatir discursos que son muy simples y simplistas, ¿no? Si yo soy un youtuber y te digo, súper famosa, claro, o sea, un Parlamento Europeo con 700 tal, hay que pagar muchos salarios, esto lo mejor es, ¿no? Esto es un chiringuito, lo quitamos y tal. Bueno, vale, ¿no? Esto puede calar, ostras, pues sí, esto, ¿no? Como un chiringuito más y tal. Pero claro, luego, ¿qué haremos sin esto, no? O sea, hay una guerra en Ucrania, una guerra en Gaza, vete a saber qué va a pasar en Estados Unidos, cuando hay crisis que traspasan las fronteras, Claro. ¿esto cómo lo arreglamos? Está muy bien
que cuando lo digas que guerra decimos. hagas pum, pum. Ay, perdón. Sí, no, Guerra, pasa nada, pum, no está pasa bien, perdona. Esto como lo arreglamos, disculpa, ¿eh? nada. Perdón. No, para nada. No, que estaba muy bien lo que estabas diciendo. Que al final me perdió el hilo. No, sin problema. No, el tema de hablabas de las Ya, guerras. sí. No, los discursos simples, ¿no? Que Sí, al final... soluciones complicadas, discursos muy simples. Claro. A mí se me ocurren algunos como puede ser la inmigración, ¿sabes? Uy, que es que es un es un temazo, tema, claro. Es un tema que ya hablaremos y que no vamos a entrar en ahora. pero que está más vivo que nunca. Se está Sí, hablando sí. de esto. Y a ver, fácil. O sea, es un tema tan complejo que una solución fácil, yo creo que hay que. Ya intentaremos buscarlas. Y para eso necesitamos vuestro voto. Para este 9 de junio. De Ya junio. no sabía 9 de qué mes junio, el estoy, sábado, ¿verdad? el domingo. Este domingo, sí, Este sí, es que domingo. mayo se me ha pasado así. Pero necesitamos, ¿sabes? Pero por otro lado, ¿sabes lo que pienso? Pienso Estaba que cerrando el episodio. no, ahora lo cerramos. Pero que al fin y al cabo los ciudadanos tenemos lo que nos merecemos y lo que nos queremos. Y eso sí, el otro día escuchaba al Mújica que decía que los pueblos también se equivocan. Votaron el fascismo. Sí, pero bueno. Los pueblos también se equivocan, pero tenemos lo que al fin y al cabo Pero queremos. al final que la gente se equivoque, perdón. Vale, pero se tiene que equivocar con la información. O sea, lo doloroso es que te equivoques porque no sabías ciertas cosas. Esto está mal. Claro, hay que reivindicar y hacer pedagogía y la gente que si un problema, si hay un problema, la gente que milita o tiene ideología tiene un problema que no puede pasar de largo, no lo puede ignorar, ¿sabes? Claro. Entonces es aquí la gente que realmente le preocupa el estado del bienestar, que vivamos en sociedad, que tengamos unos servicios mínimos, pues lo que tiene que hacer es pues luchar por ellos. Y luchar, que se bueno, y sigan hacer pedagogía manteniendo. y explicar. Sí, totalmente. Y en eso estamos. Bueno, con este episodio queremos intentar volcar un voto al 9. Bueno, volcar, quiero decir, proponer que la gente vaya a votar al 9 de junio, este domingo. Y quiero también reivindicar que por falta de tiempo no hemos tenido ponentes de otros partidos, porque aquí la gracia estaba en que todo el mundo Y no tuviera queríamos, un no voz. queríamos hablar tanto de conceptos ideológicos ni Sí, de qué llevaban exacto. cada partido, sino de la importancia que tenía la Unión Europea Exacto. y estas elecciones para nuestra vida cotidiana. Exactamente. Así que, pues, muchas gracias. Que vaya muy bien. Muchas gracias. a nuestros Espera, un momento. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a cerrar como realmente se merece esto, que es con un temazo. Se me olvidaba decir que muchas gracias a nuestros ponentes, porque yo ya estaba cerrando en plan, hasta luego, Mari Carmen. Canción de la alegría. ¡Chao! Que vaya muy bien.